Cultura Radial y ya tenemos con nosotros a José López, ingeniero y presupuestista. ¿Te puedo dar ese título? Sí, hombre, sí, hacemos todo lo necesario para ganarnos la vida honradamente. ¿Cómo ustedes están, señor? Bienvenido, hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos arriba, entonces. Tú sabes que te convocamos porque están surgiendo algunos temas relacionados a la alza de los precios de los materiales y al aumento salarial a los trabajadores de la construcción. Sí. Y eso ha provocado que las constructoras llamen a los que apartaron ya apartamentos, valga la redundancia, a los adquirientes, para decirles que deben someterse a un aumento de un 25% a partir de tal fecha. Entonces queremos escuchar de parte tuya cómo tú ves ese escenario. Queríamos tener aquí la parte legal, pero posiblemente la tengamos el próximo domingo o un domingo después. Pero es importante conocerla, porque como esto es un tema legal, contractual, sería bueno ver cómo eso va a repercutir tanto en los adquirientes como en la constructora. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos ya meses tratando el tema. Obviamente el sector de la construcción está enfrentando una situación muy difícil con las variaciones, el alza de los materiales primero, ahora un reajuste salarial. Eso es indudable. ¿Cuál es la situación? Y como tú bien señalas, yo también he recibido informaciones de personas, de adquirientes que están enfrentando esa misma disyuntiva, que genera toda una serie de situaciones, porque cuando tú tienes una persona que adquiere una propiedad a un precio, primero, nadie quiere que le suban el precio. Y segundo, también hay una situación con las entidades financieras, porque hay unos financiamientos que se dan en función de una evaluación que se hace del adquiriente, pero si tú cambias el precio, hay personas que ya salen de la escala de riesgo. Hay que reajustar de nuevo en el banco. Claro, tú me entiendes. Entonces hay una serie de situaciones. Ahí hay otro problema. Otro componente, exactamente, una tercera parte que se está presentando. ¿Cuál es el mayor inconveniente que tiene todo ese escenario? El porcentaje de alza. Eso yo lo he comentado en varias instancias. ¿Porcentaje de alza? Claro. Vamos a ver. La noticia en sentido general es conocida. Todos saben que los materiales han estado variando y que eso se está traduciendo en una variación de los precios de los proyectos. Ahora, ¿cuál es la variación? ¿Cuál es el porcentaje? Tenemos una medición exacta. ¿Quién lo determina? Ajá. ¿Tú me entiendes? Porque no es lo mismo el porcentaje de variación que afecta a un proyecto que está iniciando a un proyecto que tenga un 80%. Entonces, ahora mismo los adquirientes se encuentran en una situación en donde los promotores los llaman para decirle, mira, tenemos que variarte el precio. Ok, ¿cuánto? Tanto. Pero ¿quién dice ese tanto? Es el mismo promotor. Y entonces eso está generando una serie de situaciones de confrontación. Vamos a ver. De la manera en como yo lo veo, y digo, como yo lo entiendo, es que de seguro mucha gente lo está entendiendo así también, es que si, por ejemplo, un proyecto que inicia ahora y tiene una readecuación de porcentaje de la construcción o porcentaje por el costo de los materiales, es muy diferente la adecuación a un proyecto que ya está terminando, que tiene un 80 o un 90%, claro, porque se supone que ya los costos y los precios de los materiales de ahí para atrás fueron muy diferentes a los de un proyecto que va a iniciar prácticamente desde cero, que por consiguiente va a tener una adecuación muy significativa en función al porcentaje. De ahí en adelante. No es lo mismo un proyecto de un 80% que se adecue a un porcentaje de una alza diferente a la actualidad que un proyecto que inicie desde ahora, que se puede aplicar un porcentaje mayor, que ahí que entra entonces el tema. El grave inconveniente es que nosotros desde hace mucho tiempo en el país tenemos un problema que ahora es que se está reflejando, y es que no tenemos un parámetro de medida oficial para tener referencia de precios en el sector de la construcción. Nosotros históricamente en el país lo que hacían los proyectos era dolarizar sus precios. Poníamos la moneda, el dólar, como referencia y escudo para las variaciones. Si variaban los precios de los materiales, probablemente variaba también la tasa del dólar y se hacía una compensación. Pero ahora estamos en una situación muy particular donde nosotros tenemos alza de los materiales reconocida y todo el mundo está claro de esa situación, pero sin embargo tenemos una apreciación del peso. La tasa de cambio... Depreciación del peso. Apreciación del peso, porque la tasa de cambio ha estado bajando. Sí. Bajando inclusive. Ahora mismo está en 55, 56. 54 ayer, 54.80. Llegó hasta 58. Entonces ya el dólar no te da un parámetro de referencia que te proteja de esas variaciones. Pero entonces hay contratos que todavía se amparan en la fluctuación del dólar. Exactamente. Y quieren someter el contrato por causas de los materiales de construcción. ¿Y si eso no lo estipula?
Esa era una de las principales problemáticas que te comentaba. Se supone que todo esto que nosotros estamos hablando tiene que estar establecido en los contratos de compra o de precompra. Si no es así, legalmente, y por eso era importante tener la opinión de un abogado, legalmente no hay cómo proceder con ese reajuste de precio. Entonces, es una situación difícil para los promotores porque sabemos... A menos que se pongan de acuerdo ambas partes. Ahí, eso es una. Si no quieren, no se da la... Pero eso implica una voluntad de ambas partes, no de un solo. Hay un tema con la situación que me llegó. La constructora le dijo, a partir de tal fecha, le vamos a colocar un 25% más. Que es importante, estamos hablando de un alza considerable. Oye, escuchen esto, señores. Si no lo aceptas, entonces te devolvemos el dinero con el cual tú separaste el inmueble. Sí. Eso no cae también en una ilegalidad. No. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay diferentes... Es que tú no me puedes, como constructora, porque tú sabes que va a vender el proyecto, aunque me devuelve el dinero, pero ya tú hiciste un compromiso contractual conmigo. Tú no me puedes decir a mí, te voy a devolver tu cuarto si tú no aceptas que yo te voy a aumentar siempre y cuando eso no esté en el contrato. Porque si en el contrato estipula alguna cápite que hable sobre eso. Que te puede devolver el dinero. Claro que sí. Bueno, si lo dice, está bien. Si lo dice, vuelvo y digo, si lo dice en el contrato, si no hay lo problema. dice, entonces pueden continuar la liti. Claro, normalmente en los contratos, por lo menos en los que yo he revisado, sí se establece algún mecanismo de devolución de la operación. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de esos contratos, lo que se han visto, por lo menos lo que yo conozco, hay un porcentaje que el adquiriente pierde. O sea, si tú diste un dinero de inicial, te devolvemos un 80%, 85%, 90%, depende del contrato. Es normal eso. Y ahí se está perdiendo un dinero, sí, pero en este caso es una situación sui generis. O sea, yo estoy como adquiriente rechazando la operación porque tú me estás variando el precio. Entonces, por eso te digo que hay una serie de problemáticas, de componentes que se mezclan. Igual, te lo puedo decir por experiencia. Ahora mismo hay proyectos que están vendidos en 80%. Hay uno en específico que yo tengo conocimiento que está vendido en un 80%. Entonces, los adquirientes, ante la situación del promotor solicitando la variación de precio, se han puesto de acuerdo y todos te han dicho que no te van a aceptar la variación de precio. Eso está pasando ahora con... Entonces el promotor tampoco tiene el capital líquido para devolverle el dinero a todo el mundo, porque ese dinero está invertido en el proyecto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Separa el proyecto. Bueno, pero está en un limbo. Sí, porque un proyecto paralizado es pérdida para todo el mundo. Sí, de ambas partes. Claro. Ahí realmente, yo lo que veo en cada una de las situaciones es que independientemente de el alza de los materiales, no es nada provocado ni por el accionista del inmueble, ni por el que está construyendo la edificación o el proyecto. Por lo tanto, viabilizando lo que es la solución más idónea, porque no es hablando de que una parte pierda ni la otra, sino la más idónea, ¿en función a qué? En función de que nadie tiene el control. Porque si yo tuviera el control y puedo decidir, bueno, pues yo puedo dar una solución, pero ninguno de los dos la puede dar, ni el que compra ni el que la hace. Claro, pero mira cuál es el tema en este caso, que yo creo que ninguna de las dos partes debería ser el que esté decidiendo. O sea, ahora mismo tú tienes un escenario donde una de las partes, en este caso el promotor, es, valga la redundancia, juez y parte. Se supone que debería haber una institución pública o una institución que tenga, por ejemplo, Proconsumidor. La primacía. Proconsumidor tiene una oficina de quejas inmobiliarias que sea quien revise el estatus del proyecto y diga, sí, mira, hay que hacer una actualización de precio, pero no un 25%. Lo que da la revisión del presupuesto es un 15%. Eso es lo que hay que hacer. Porque eso es lo justo. Claro. ¿Tú me entiendes? De hecho, nosotros en la oficina, en la empresa de nosotros, hemos estado haciendo servicios de revisión de presupuestos que nos han solicitado para eso mismo, para verificar, validar si es verdad que el alza está teniendo ese impacto que dice el promotor. Entonces tú te encuentras con una disyuntiva donde tú revisas los costos y dices, sí, es verdad, hay variación, pero por el avance del proyecto no se está impactando ya no se puede de esa aplicar. forma. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso habría que sumarle también el reciente decreto del alza de los salarios en la construcción, en el sector de la construcción, que se le suma también al tema de los montos de los materiales, que ahí entonces entra ese otro factor, que decía un amigo mío, que fue un buen análisis, que decía que el porcentaje de beneficios que tiene una empresa hoy en día no se puede considerar de un 10%. No.
No se puede considerar un 10%. Es menos. Es de menos de ahí. Sí, es menos. Sí, sí, sí. Yo creo que tú también mencionabas algo Sí, como sí, eso. sí, porque es que, mira, el sector de la construcción hace mucho tiempo que se enfrenta a una serie de situaciones donde el tema del 10%, lo primero que el 10% es algo nominal, eso es algo que alguien dijo en un momento determinado y se ha quedado Y todo así. el mundo se fue por ahí. Pero yo te puedo decir que aquí hay sectores de la economía que si no tienen un beneficio de un 80, 90, 100%, no hacen negocio. ¿Me entiendes? Entonces la construcción se ha quedado ahí, como quien dice, frisado y no hay forma de moverse. Es tanto así que ese 10% se limita a final de año cuando una empresa, por ejemplo, factura y tiene que devolverle sus beneficios a la DGI. Y los gastos de oficina Al central, momento, o sea, hay una al serie momento de cosas. tú tener ese beneficio, tienes que pasarle por el 30% del impuesto sobre la renta esa parte de beneficio de ganancia que no se traduce en un 10%. Se traduce equitativamente en un 7 No, o proporcionalmente en un 7. Y también el sector de la construcción tiene mucho tema de informalidad y hay muchos gastos que las empresas constructoras lo terminan perdiendo ante la DGI porque no los reconoce y todo eso al final te merma los beneficios. Mira, a Es propósito complejo. de la institución que pudiera regular eso, en el comunicado que emitió a Procovici, a Coprovi y Codacon, Cadocon, exactamente, en Cadocon, esta semana. que son las tres instituciones que representan el sector construcción en este país, Sector inmobiliario, Sí. sí, ellos son los que están liderando realmente. dice, proponemos evaluar en conjunto con la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio Sí. y sobre medidas de salvaguardias. Sí, ellos básicamente lo que están Salvaguardar, ¿verdad? Sí. ellos lo que están básicamente pidiendo que se abra la importación de materiales. O sea, nosotros tenemos una serie de destinos, de origen de materiales Sí. que aquí están bloqueados por prácticas antidumping. Ellos están solicitando que se abra, que se permita traer por un margen de tiempo. Aquí estamos aplicando el dumping. Se supone que tenemos medidas antidumping. Por ejemplo, en el caso de la Explíquele construcción. eso a los arqueoyentes para que puedan tener un poquito de luz. Básicamente, por ejemplo, en el caso de las varillas, aquí la importación de varillas de acero trabajado final está limitado en aduanas, porque se supone que nosotros tenemos una industria local que produce ese material, que lo trabaja aquí. Entonces, esas son del tipo de cosas que se hacen para proteger la industria local. Ellos lo que están pidiendo es que en un plazo de tiempo se permita la apertura y que se traigan varillas de otros países, por ejemplo aquí de Centroamérica, en un momento determinado se trataron de traer varillas, pero vienen con un precio más reducido. Entonces tú al final lo que estás haciendo es una práctica desleal con los productores locales. En términos llanos, el importador, en caso hipotético que seamos nosotros, tenemos que vender por debajo del precio a quien tú le compras fuera. Y ese precio que tú vendes por debajo aquí está por debajo de quienes tienen ya materiales aquí vendiendo. Exactamente. Y ya tú estás aplicando una práctica desleal automática. Sí, ellos básicamente Eso solamente pasa en eso. ellos básicamente están tratando de trasladar las medidas que hizo el Estado con respecto a los productos agropecuarios, que se ha quitado el arancel. El arancel y eso. cero. Entonces ellos están tratando de que se aplique también al sector. Hay de la varios construcción. puntos ahí interesantes, que solo ese es el que yo veo un poquito más Sí, ellos dudoso, ellos hablan pero- también del tema del el impuesto de transferencia, de reducirlo durante un año de un 3 a De un un 3 a un 2%. 2. Sí. Hay una serie de medidas para tratar de palear la situación. Yo creo que es una intención, por lo menos, presentaron algunas medidas, pero realmente no creo que vayan a significar mucho cambio en lo que se está enfrentando el sector, porque esto es una situación global. Sí. Ahora bien, ya que estamos hablando del problema, pudiéramos hablar también de las posibles soluciones. Porque, por ejemplo, eso no va a parar. O sea, estamos hablando de que eso es una situación que pique y se extiende. Sí. Los materiales no vuelven para atrás a su precio. Ahora, eso se va a mantener en el tiempo. ahora mismo se estima que el metro cuadrado de construcción ha tenido un alza en el último año de un 28% y se proyecta que en los próximos meses podría subir un 40% adicional. O sea, esta es una situación que o sea, lamentablemente, por encima del 28, un 40. O sea, estamos hablando de un 60 y pico. con respecto al año No, pasado. hasta el tope 40. Hasta el tope 40. Sí, Sería sí, así, exactamente. en proyección. Exactamente. Bueno, mira, en términos, y esto es una opinión particular, en términos de lo que esto está proyectando, yo decía hace poco tiempo que eso iba a afectar inclusive hasta el tema del fideicomiso. Sí, claro. Porque los renglones y los montos que tenía el fideicomiso se tuvieron que readecuar hace poco tiempo y subirlo a casi más de $1 millón. Eso Por es el así. mismo tema. Por el mismo tema. Sí, eso Entonces,
ya eso va a tener que romper ese esquema nuevamente porque vamos a entrar en el mismo lío. Pero en este punto vamos a tener que buscar una vuelta, una solución, un bajadero a ese tema, porque si no, la economía se va a colapsar. Y más la economía formal, que es la que estamos hablando, porque la informal va a resolver de la manera como pueda. Inclusive pero la formal no. Yo inclusive en esta semana escribí que yo entiendo que esta situación lo que va a terminar generando es una recesión en el sector de la construcción. Ya de hecho yo puedo decir de forma personal que conozco varios proyectos que estaban próximos a iniciarse y ahora mismo se están frenando hasta que el mercado se estabilice, porque es que tú tienes una situación demasiado volátil. O sea, nosotros venimos ahora mismo de una semana donde el atado de acero subió un 15%, 11,000 pesos. El acero, uno de los principales insumos de la construcción. Se anuncia ahora también un alza del cemento. Eso va a implicar alza en hormigón, el alza en los bloques. O sea, son materiales demasiado importantes. Pero yo no entiendo por qué tanta variación en productos que se producen aquí. Tienen componentes de importación. Todos esos productos tienen componentes de importación. Pero nosotros también exportamos. Sí. Tanto aceros muy poca cosa. como cemento. No, muy poca sí, cosa. Tenemos presencia en Centroamérica. Acero y cemento hemos estado exportando. Sí, pero es lo que te decía, o sea, realmente no es un tema local. El problema que hay ahora mismo de inflación en el sector de la construcción es un problema mundial. O sea, aquí podemos tratar de tomar medidas para paliarlo, pero es difícil porque nosotros no lo controlamos. Entonces ese tema final de los compradores, ¿qué bajadero tú le ves? Eso hay que analizarlo en cada caso. Y lamentablemente hay muchos proyectos que adolecen de documentos de compra, de contratos que fueron preparados muy débilmente. Se supone que un contrato tiene que prever todas las situaciones que se puedan presentar en una relación comercial. Aquí en el sector de la construcción, históricamente no se le ha dado la debida importancia a los contratos. Y en situaciones como esta, lamentablemente, la regla de juego la ponen los contratos. Y ojo, agregando algo a lo que dijo Gleinier, esta situación no solamente al sector inmobiliario, al sector de la construcción en sentido general. Los contratistas del Estado, ahora mismo, yo lo sé por igual, por referencia, hay varias instituciones donde están reclamando que les revisen sus contratos. Porque el que ganó un proceso de construcción hace 6 meses no puede construir con esos precios hoy en día. No. Y están teniendo problemas, porque hay muchos de esos contratos que establecían que no se podían variar los precios, pero eso es en cierta medida, porque inmediatamente tú tienes el Poder Ejecutivo haciéndote un alza general de los salarios de los trabajadores de la construcción, tú por ley, como empresa, tienes que ajustar el salario de tus trabajadores. Claro. Y eso que tú tocaste ahora una arista delicada, porque en el caso del Estado no hay forma de cómo tú negociar el tema del contrato. Bueno. Es el contrato que ellos te ponen. Bueno, pues eso van a tener que revisar. ¿Y qué va a pasar entonces con eso? No, porque mira qué pasa, aprovechando ese punto. Se supone que cuando tú haces un contrato, tú lo haces de parte y parte, con la finalidad de que se pueda viabilizar, de que cada quien tenga su resguardo en cuanto a la parte contractual. Exactamente. En el Estado hay condiciones que no favorecen directamente al contratista. Uno de ellos es esa parte. Hay otras partes también que no favorecen al contratista al momento de hacer cualquier tipo de recaudación, hasta inclusive con el tema de lo que son las finalizaciones y los pagos de los contratos. A veces los contratistas tienen carencia de poder tener a tiempo sus cobros de pagos de cubicaciones. Sí. Y cuando tú tienes un proyecto de cierta magnitud de millones de pesos, eso cuando tú tienes una estructura, que almacén, que seguridad y un sinnúmero de cosas, esperando a que el tiempo te diga cuándo pagar, nadie cubre eso que no sea el contratista. Y eso hace que la costilla del contratista se vea debilitada por el fundazo que genera eso. O sea, que es rígido ese contrato. No hay forma Es muy rígido, son rígidos los contratos. O tú lo entregas. No, es que quiebra. Que yo sepa, el tema de lo que decíamos de juez y parte, que el Estado es difícil en ese tipo de situaciones. No sé, tú no negocias con el Estado en ese sentido. O no se negocia con el Estado. Es el contrato y punto. Algo que me llamó mucho la atención cuando vi el anuncio del aumento salarial, la comisión que compone valga la redundancia, la Comisión Nacional de Salarios. Déjame acotar rápidamente un comentario que yo lo encontré bastante fuerte. O sea, un alza de salario de un 24%, fue un ajuste muy fuerte. Franklin, permítanos tomar esta llamada, vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, la que llamó de cliente del agua.
Me he equivocado, líder. Coño, está lejos, ¿no? Está hablando de agua en Pero lo que quería acotar es que no vimos ahí el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores participando del debate que es meramente que le corresponde a ese colegio. Sí, eso es así. De hecho, nosotros hemos hecho en diferentes medios, tanto escrito como en el programa que participamos de Infraestructura TV, que valga la entrada, ¿verdad?, para saludar a Rafael y a Amalia, mis compañeros. Saludos para ellos, especiales. El sector de la construcción está enfrentando meses muy difíciles y reclamamos que el CODIA tenga una presencia que nos represente y nos defienda. O sea, ahora mismo hay una serie de situaciones y no sabemos cuál es la posición del CODIA. O sea, por eso te decía, en ese caso del alza salarial, por ejemplo, no se menciona a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. O sea, se le ajustó el salario a todos los trabajadores del sector de la construcción, menos a los profesionales que dirigen las obras. Tenemos una buena cantidad de profesionales trabajando en instituciones que necesitan un reajuste alcaldías, salarial. ministerio y muchas otras más. Es importante que el colegio pueda salir a emitir alguna opinión sobre el tema. Se supone que sumamente importante. Eso tiene que venir en su momento y qué bueno que ustedes lo mencionan así porque ahora mismo el sector de la construcción, que es uno de los motores más importantes que tiene la economía nacional y en cualquier país del mundo, necesita verdaderamente ahora mismo un auxilio, no solamente de todo el sector en sí, sino también de todas las instituciones que intervienen en eso, mencionando al mismo CODIA, al mismo ACOPROVI, todos, porque independientemente de que sean instituciones que están cada quien en sus tareas específicas, cada una de ellas es empujando directamente lo que es el sector. Y nos vamos a ir, yo voy a buscar un término, nos vamos a ir de espalda para no buscar una palabra peyorativa. Tremendo conversatorio, Rafael. José, hermano, te agradecemos de verdad que haya venido aquí, pueda darnos luz en ese tema. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, señores, gracias a ustedes también por su sintonía. Espero le haya servido estas informaciones que hemos dado. En lo adelante también seguiremos abundando mientras sigan surgiendo más información sobre el tema, porque es sumamente preocupante lo que está ocurriendo y lo que viene. Gracias por su sintonía. El próximo domingo se encuentra con ustedes Luis Taveras, Greiner Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Greiner Morel, por Sol 106.5.